Una idea genial para cada día. Señoritas y jóvenes del sexto de secundaria, ¿cuál ha sido su pensamiento del día de hoy? ¿Ha sido un pensamiento positivo o ha sido un pensamiento negativo? Bueno, cual fuera haya sido, yo les motivo a que puedan tener siempre un pensamiento positivo. Como nos dice la frase, el nacimiento y la muerte y la resurrección de Jesús implican que un día toda la tristeza es revertida. ¿Cuántos queremos que esta pandemia termine y que todo vuelva a la normalidad? Creo que muchos. Sin embargo, estamos pasando momentos difíciles y nos toca tener paciencia, cuidarnos. Porque Dios tiene el control de todo. No olvides ello, ¿no? Y de ahí, de que desearte lo mejor, Dios pueda bendecir a tu familia, las actividades que tú estás realizando. Muy bien, ahora nos toca avanzar y desarrollar el tema sobre las técnicas e instrumentos de investigación. Para ello vamos a empezar con lo que es su concepto y algunos antecedentes del mismo, ¿no? Toda investigación, todo estudio que se realiza, necesitamos nosotros basarnos en una recolección de información. Para cualquier tema necesitamos reunir información. Esta información tiene que revelar datos importantes y significativos para el trabajo de investigación que uno está realizando. En el caso ustedes, del tema que han elegido para trabajar. Y de ahí que surge el término técnica. ¿Qué son las técnicas? Pues las técnicas son estos procedimientos y recursos fundamentales que nos ayudan para así nosotros poder recolectar información. De esa información nos va a servir a nosotros, porque a través de nosotros nos vamos a poder acercar a los hechos. La técnica nos ayuda a acercarnos y acceder a un conocimiento y nosotros nos convertimos en investigadores. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo yo obtendré la información? A través de una encuesta. Y la encuesta es una técnica, no se olviden. La técnica es el recurso que me ayuda a yo llegar a mi información. ¿Y qué recurso voy a usar? La encuesta, ¿no? Y cuando yo uso ya la encuesta, tengo que ahora saber qué son los instrumentos. Y ahí hablamos que los instrumentos son las herramientas de las cuales se basa cada investigador y también la técnica. O sea, la encuesta se va a basar de esta herramienta para tener mayor precisión de la información que quiero obtener. Es decir, mi pregunta ahí parte. ¿Con qué ahora yo voy a recoger información? Ya en la técnica habíamos dicho cómo voy a recoger. Con una encuesta. Ahora, ¿con qué? Pues no, la encuesta, al decirlo encuesta, pues es algo intangible. Necesito yo concretizarlo al elaborar la ficha o la hoja de encuesta. Y de ahí, ¿yo con qué voy a recoger? Ya elaboro mi ficha y yo tengo mi hoja de encuesta. Agarro mi hoja de encuesta, a través de eso voy donde la población que yo estoy investigando, para yo poder así que ellos llenen y yo recolecto información de lo que ellos piensan, conocen, gustan, depende al tema. De ahí que estas técnicas podemos diferenciarlas en dos, en técnicas de fuentes primarias y en técnicas de fuentes secundarias. Vamos a empezar la primera. Estas fuentes primarias no se caracteriza porque el propio investigador va a obtener la información de primera mano. Él mismo recoge la información. Incluso va a tener un contacto directo con su objeto de estudio. Objeto de estudio se denomina al grupo de personas en el cual tú vas a estudiar. Cuando trabajamos con adolescentes, ellos es el grupo. Y hay que especificar cuánta población. Entonces ellos son el objeto de estudio. Cuando hay un contacto directo con ellos, hemos mencionado la encuesta, yo voy a tener información de primera mano. Tengo el caso de Diego. Diego está en el sexto de secundaria. El tema que él está desarrollando es sobre la música moderna a los adolescentes. Entonces, él quiere realizar un estudio, ¿no? ¿Qué efectos tiene la música moderna en los adolescentes de 13 y 16 años a la ciudad de La Paz? Así que él decide entrevistar. Ahí mencionamos otra técnica más. Decide entrevistar y encuestar a este grupo de adolescentes, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a elaborar sus instrumentos. Su instrumento de entrevista, que sería su guía de cuestionario, de preguntas, y su hoja de encuesta. Así él va a poder recolectar información de estos adolescentes, ¿no? Mencionamos 4 fuentes primarias. Tenemos la observación como primera fuente primaria, la entrevista, también tenemos la encuesta y el test. Hay otras más, sin embargo, las más relevantes son estas y la que más vamos a trabajar es la encuesta.
Hablando de las fuentes secundarias, decimos que ahora el investigador va a recoger la información, pero ya no de contacto con su objeto de estudio, sino va a recolectar información de estudios ya realizados sobre el tema que está trabajando. ¿Dónde va a recoger? En páginas web, archivos, enciclopedias, ¿no? Recolecta información que va a respaldar su tema, teóricamente hablando. Por ejemplo, tomó la estudiante Nicole del curso de sexto paralelo B. Ella está investigando sobre los trastornos de alimentación en adolescentes, ¿no? De ahí que de 16 años de la ciudad de La Paz. Por eso es que ella, para recolectar esa información, va a recurrir a diversas fuentes, ¿ya? Como ser páginas web, va a recoger enciclopedias y demás. Que aquí mencionamos estas fuentes secundarias. Tenemos el fichaje, análisis de documentos, enciclopedias, ¿no? Y también tenemos las páginas web, estas dos más relevantes, las cuales sirven para nosotros obtener información ya de segunda mano. Hacemos un repasito sobre estas fuentes. Decimos que dentro de las técnicas de investigación tenemos como fuentes primarias la observación, tenemos la entrevista, tenemos la encuesta, tenemos el test. Ahora, dentro de las técnicas como fuentes secundarias obtenemos lo que es el fichaje, los más resaltantes, y el análisis de documentos, ¿no? Ahora nos vamos a desglosar las técnicas más resaltantes de este tema. Por ejemplo, hablemos de la observación. ¿Qué es la observación? Una observación no consiste en hacer una percepción a través de la vista, ya sea sistemática o no, para nosotros reunir información de objetos, contacto con otras personas, situaciones en las que se están viviendo y demás. A través de la viendo, nosotros recepcionamos información. Ahora podemos decir que hay dos clases de observación. Tenemos la no científica y tenemos la científica. Hablemos de la no científica. La no científica es aquella observación espontánea, cotidiana, aquella que tú la realizas cuando estás caminando por la calle, ves en la casa, ves a otras personas. Estás observando. A través de la observación también aprendes. Incluso muchas cosas que has observado, algunas ya ni te acuerdas. Entonces algo es espontáneo. Pero también hay la observación científica. Esta observación científica sí está organizada, porque para trabajos de investigación se usa esto más. ¿Por qué? Porque tienes que elaborar tu instrumento, es decir, una ficha de seguimiento de observación, como vamos a ver en este ejemplo. En este caso, una maestra elabora su ficha de observación a la hora de juego. ¿Esto qué es? ¿Técnico o instrumento? Es instrumento. Mira, va a registrar el nombre del niño, a qué juega, con quién juega, su actitud y datos que observa raro tal vez, o alguna anormalidad, dependiendo, ¿no? Entonces ella puede plantearse registrar cada día, no sé, una vez a la semana, y en este instrumento ella va a llenar. Y este documento le sirve de respaldo. Puede que ella esté avanzando un tema sobre no sé, niños con TDAH, la psicomotricidad, la afectividad, y esta ficha de observación le es útil en su trabajo, ¿no? Entonces, ahí está usando, como por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la entrevista. Ya la entrevista es una interrelación, ¿no? Un diálogo entre dos personas o más. Puede ser grupo de dos, que se compone por el entrevistador y el entrevistado. A través de esta entrevista, de este diálogo, vamos a obtener información más natural, más espontánea. Incluso gracias a la información vamos a poder profundizar en el tema que queremos llegar. De ahí que vemos un ejemplo. Siempre tenemos que elaborar el instrumento, que es la ficha de entrevista. Depende de la temática. Esto es para un docente. No quiere saber cuál es su virtud, cuál es su dificultad. Entonces la unidad educativa elabora esta entrevista para conocer más al personal, ¿no? De su unidad. En otras temáticas también se hace, pero no vamos a trabajar con entrevistas. Lo que sí vamos a trabajar es con encuesta, ¿ya? ¿Qué es la encuesta? Y es un procedimiento que permite obtener también informaciones, esta técnica, pero ya de un número de personas más considerable, o sea, cantidad. Además, así vamos a poder saber la opinión pública, los valores vigentes, temas, ¿no? De trabajo científico y otras cosas, ¿no? Como dice Grasso ahí, lo cita. Entonces, gracias a la encuesta obtenemos una información más inmediata. Eso sí, debo de tener una desventaja. La entrevista es más genuina, tal vez vamos a obtener una información y la encuesta no tanto.
pero la encuesta nos facilita porque acabamos a 5 en media hora, por decir, 5 entrevistados, mientras que la entrevista, imagínate, media hora por persona en 5, 2 horas y media, tener más tiempo. Depende mucho de la temática, ¿no? Un ejemplo, tenemos esta encuesta que va el título, sus instrucciones, las preguntas, que ya lo vamos a ver más adelante desglosado. Acá vemos también otro tipo de encuestas sobre padres, que qué datos quiere del padre, y depende la finalidad, la temática. Hablamos del fichaje. El fichaje ya consiste en registrar datos que se van a obtener, ¿no? Información a través de los instrumentos, serían sus fichas, fichajes, registro, ¿no? Normalmente el fichaje se usaba en la antigüedad porque no había computadora, no había celular, y normalmente las personas cuando investigaban un tema, ¿dónde iban? A la biblioteca. Entonces, en sus fichitas, ya de cartulina, hoja, sacaban toda la información. Llegaban a casa, en casa transcribían a pulso, usaban la máquina de escribir. En este tiempo ya no se usa mucho, pero es bueno mencionarlo, porque ahora, ¿qué haces? Fichaje podríamos decir archivos en nube, tu USB, tu celular, tus documentos. Tú vas al internet, hay archivos que te sirven, páginas que los vas descargando y lo vas guardando. Entonces lo guardas en una carpeta y cuando ya empieces a hacer tu trabajo, vas a sacar de ahí. Si lo tienes organizado, mucho mejor, ¿no? Entonces ahí es donde nos basamos con lo que es el fichaje. Ahora quiero determinar esto. Cuando hablamos de técnica es el recurso, tenemos la observación. El instrumento sería su guía de observación. Si hablamos de encuesta, tenemos la encuesta, su instrumento, la hoja de encuesta. La entrevista, el cuestionario, ficha de entrevista, el fichaje, el fichero, ¿no? O las fichas de registro, el análisis de documento y la guía de análisis de documentos. Que ya aquí sintetizamos lo que son técnicas e instrumentos de investigación. Ahora bien, la actividad que tenemos. Miren, vale mencionar que hay diferentes clases de encuestas. Hay por celular, por correo electrónico, de persona, grupal, online. Y el reto ahora es que cada uno de ustedes pueda elaborar una encuesta online. ¿Sí? Miren, acá vamos a ver algunas aplicaciones, los enlaces les voy a mandar. Tenemos esta aplicación web para elaborar encuestas. Tenemos también Surbia y ahí tenemos Google Form, son 4. Hay muchas más, las 4 que les menciono, para que ustedes puedan usar y elaborar sus encuestas online. Pasos que deben seguir. Por ejemplo, este tema de investigación yo he tomado como ejemplo de una estudiante igual que está hablando sobre el tema que estamos viviendo. Ella redactó su temática, su delimitación, la influencia del Internet a causa de la cuarentena por el coronavirus. Un poquito la idea como que le falta ordenar. La hemos modificado, es la influencia de la información del coronavirus a través de las redes sociales. Entonces, esta ya está mejor. La elegimos, ¿no? Que ahí que la desechamos y la elegimos. Ahora voy a elaborar mi encuesta. ¿Qué deben seguir? El título, encuesta, abajo mi tema, la delimitado todo, la influencia de la información del coronavirus a través de las redes sociales. Mis indicaciones, no se olviden, lee cuidadosamente cada pregunta, escoge la mejor respuesta, la información que nos proporcione contribuirá en la investigación. Siempre hay que indicar, porque es bueno dar las directrices para que la información que también tu población responda sea genuina y te ayude en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, es bueno poner los datos, pero en las online, en las plataformas, no te van a pedir mucho esto, si no, no hay problema. Los que van a hacer manual pueden usarlo, ¿ya? Por ejemplo, primera pregunta, ¿cuánto sabes o conoces sobre el COVID-19? Mucho, poco, nada. Va a marcar. Otra pregunta, ¿qué medio utilizas con frecuencia para informarte? No sé, radio, televisión, internet, otro. Entonces acá tiene que resaltar internet. Y ahí que voy a resaltar que las preguntas siempre tienen que ser cerradas con opción, una opción, selección múltiple, varias opciones, dependiendo si es poco, mucho, sí, no, pero por favor que sea variado. ¿Ya? Eso voy a destacar ahora. Entonces la actividad ahora que vamos a desarrollar es una encuesta y más en la práctica que les estoy mandando. Vamos a tener también una clase y vamos a desglosar ahí a través de la plataforma de Zoom. Que tengan una bonita semana, desearles lo mejor y con esto ha sido la explicación.